Buenos días, hermanos. Otra vez estamos aquí compartiendo un video más. Ahora, el día de hoy vamos a compartir el por qué, porque si debemos confesarnos directamente con Dios o es a través de un hombre. Vamos a empezar con las Sagradas Escrituras, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre eterno, Dios misericordioso, gracias, Padre. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tu infinito amor, porque con ellos has querido rescatarnos, salvarnos y darnos la vida eterna. Te pedimos, Padre eterno, nos des la sabiduría para poder interpretar tu palabra de acuerdo a tu divina voluntad. Y tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, llénanos de tu presencia. Haz que brote en nosotros la semilla de la fe, la esperanza, la caridad, y que podamos alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento. Entonces, sí es importante si nos tenemos que confesar directamente ante Dios o ante un hombre. Vamos a empezar en Levítico. En Levítico, lo que se hace en el Antiguo Testamento. Levítico 5:4. Vamos a empezar desde el 5:3. Desde el 5:3. Porque es importante entender el por qué se confiesan primero, por qué nos debemos de confesar y ya después por qué Levítico 5:3 dice: lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y después se da cuenta y que se encuentra con un delito. O bien, la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Pero ¿con quién lo confesa? Entonces dice, primero, dice, la persona que por inadvertencia jura o pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. Se da cuenta y tiene un delito ya. Entonces, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará Yahvé, una hembra, oveja o cabra. ¿A quién se la llevará? Se la llevará Yahvé. Dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Se la va a llevar a Yahvé, pero el sacerdote es el que hará la expiación por ese pecado. Por dicho pecado, dice, y persona. Es ante el sacerdote que hay que confesarlo, pero es Yahvé que se le va a llevar ante Yahvé por reparación. Pero en este caso era en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar al mismo Levítico 4, pero el versículo 17. Digo, al 5:17. Entonces, dice, si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, pero nos vamos a pasar a donde traerá. Dice, si lo juzgas conveniente, traerás al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. ¿Recuerdan que era Yahvé? Pero entonces aquí dice, si juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación. Dice, por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. O sea, si cometemos ese delito, aquí lo explica mucho mejor. Dice,
Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa prohibida por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Luego, si juzgas conveniente, o sea, si hay que traerlo, traerá al sacerdote a un carnero sin defecto. Hay que ir ante el sacerdote y llevar ese carnero para que el sacerdote pueda hacer la expiación. Dice, el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Cometió un delito, entonces tiene que ir ante el sacerdote para poder hacer la expiación. Ahora, en el capítulo 16, versículo del mismo Levítico 16, al capítulo 32, dice, el sacerdote el que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Tiene que ser el sacerdote que haya sido ungido. No cualquier persona puede hacer la expiación, sino el sacerdote que haya sido ungido para hacer la expiación. ¿Ok? Ahora vamos a ir al 21:8. El mismo Levítico 21, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21:8. Nos vamos a entrar un poquito antes del 8. Dice, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que lo santificó a ustedes. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros a lo mejor dice, no, pues a mí no me gusta tanto que el sacerdote es el que hace. Pero aquí nos explica bien claro. El sacerdote está consagrado a Yahvé. Acá en el 32 decía, es el ungido. Entonces, él ungió por algo. Entonces dice, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Lo puso para consagrarlo a Dios. Dice, el sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. No porque él sea santo, sino porque el que lo llamó es santo, o sea, Dios. Yo Yahvé que lo santificó a ustedes. Por eso es santo. No es porque sea santo, sino porque yo soy santo, dice Yahvé. Y lo dice, yo Yahvé lo santificó a ustedes. O sea, él es el que es santo, Yahvé es santo. Por eso es el sacerdote, lo tendrás por santo. No es que sea santo, pero lo tendrás por santo. Y luego en el capítulo 10 dice, el sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de unción y que ha sido consagrado con las investiduras de los ornamentos. Luego más adelante, en el 12, en medio del 12 dice, porque el óleo que lo consagró a su Dios permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza. Entonces es importante que entendamos todo esto, el por qué una persona va a representarnos ante Yahvé. Yahvé lo hace, pero a través de ese sacerdote. No es que yo me puedo confesar directamente con Dios. Les estoy leyendo esto para poder entender el por qué Dios puso a sus ministros, puso a alguien que lo representara en la tierra. Ahora si nos vamos a Números, capítulo 5, versículo 4 también, dice, no, es capítulo 5, 5. Dice, el hombre o la mujer que cometa algún pecado en perjurio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo de delito. Confesará el pecado que ha cometido y restituirá exactamente el objeto del delito. Añadirá una quinta parte más y se devolverá al que fue perjudicado. Si no hay persona a quien devolver la cosa, se dará a Yahvé. El culpable se la dará al sacerdote, además del carnero de reparación que se ofrece por el delito, pues. Entonces, todo esto lo estoy leyendo para que podamos comprender el por qué sí es a Yahvé, pero a través del sacerdote. Ahora nos vamos a ir a
Nos vamos a ir ahora. Dijeron los hermanos separados. Vamos a hablar un poquito. El Salmo 32. El Salmo 32 dice: Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, en cuyo espíritu no se halla engaño. Dice: hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije: ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Aquí muchas veces se confunden y dicen: no, pues ya ven, hay que ser, dice, ante Yahvé, ante el Señor confesaré mi falta. Sí, es verdad que ante el Señor confiesas tu falta, pero el que te hace la expiación por dicho pecado es el sacerdote. Lo dice bien claro en Levítico. Entonces, ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Pero ahora si nos vamos a San Mateo, porque hay que confesarnos no directamente con Dios, sino ante un hombre. Dice, si nos vamos a San Mateo capítulo 3, versículo 4, dice: además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camellos. Su comida era langosta y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, Juan no era Dios. Juan no era Jesús. Juan era una persona. Y dice, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Se confesaban ante él. Y como yo sé, dice, y además de confesar sus pecados, le confesaban sus pecados y después se hacían bautizar. ¿Dónde lo dice también? En Mateo 9. Vamos a ir a San Marcos antes de Mateo. Vamos a ir a San Marcos. En San Marcos capítulo 1, versículo 4, dice: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados. Se iban a confesar. Ahora, porque en el capítulo 9 de San Mateo, vamos a regresarnos al capítulo 9 de San Mateo. Vamos a regresarnos al capítulo 9, versículo, vamos desde el versículo 1 en adelante. Dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: ¿quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Aquí le dijo, aquí en el capítulo 2 le dijo: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y algunos maestros de la ley le dijeron: ¿qué manera de burlarse de Dios? Y Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? Entonces le dijo: ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero, ¿por qué le perdonan los pecados? Porque Dios, ellos se burlaban porque no creían que Él era hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios. Entonces, si es Dios, ¿no le podía perdonar sus pecados? Claro que sí, es Dios y podía perdonar los pecados. Dijo:
que es más fácil decir que quedan perdonados tus pecados o levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Dice, sepan pues que el Hijo del Hombre, él siendo hombre podía perdonar los pecados y a la vez siendo Dios podía darle autoridad para poder perdonar los pecados. Si él era Dios, ¿no les podía dar la autoridad a los otros para perdonar los pecados? Claro que sí. Pero dice, aquí dice, no solamente Jesús porque era Dios y era hombre. Pero aquí les voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque también siendo Dios, él podía darle la autoridad a los hombres para que pudieran perdonar los pecados. Aquí les voy a dar. Dice, entonces dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, no solamente al Hijo de Dios, que siendo hombre le dio poder al hombre. Pero aquí dice, el 8 especialmente dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, no al Hijo de Dios, sino a los hombres. Dice, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. El Hijo del Hombre, ¿qué es el Hijo del Hombre? Hombre. Entonces, él siendo Dios, le dio autoridad al hombre para que pudiera perdonar los pecados. Por eso dice, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. A todos, no nada más eso, de poder perdonar los pecados. Ahora, ¿dónde yo sé que es así? Si nos vamos a San Juan 21, 15, digo 21, dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. El Padre me envió a mí, es Dios. Me envió a mí, que soy el Hijo, y por lo tanto es hombre y es Dios. Él tenía todo el poder porque se le dio todo el poder según Hechos 20:28, se le ha dado todo el poder en la tierra, en el cielo y en la tierra, se le ha dado todo el poder, todo a Jesús. Entonces dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No iban solos, los manda con el Espíritu Santo, les dijo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, si él había dado si él era Dios, es Dios, ¿le podía dar el poder a ellos? Claro que sí se los podía dar, porque se le dio todo el poder. El Padre lo envió a él, pero él a su vez les delega la responsabilidad a ellos también. Dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío también a ustedes. Dicho esto, sopló. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Por eso dice acá en San Mateo. Por eso les dice en San Mateo. Dice, les dice, el hombre les da poder para que puedan perdonar los pecados. Por eso le dice, al verlo se maravillaron y dieron gracias a Dios por haber porque puede perdonar pecados. Por eso le dijeron. La gente al ver esto, muy impresionada, alabó a Dios por haber dado el poder a los hombres. Entonces, ven cómo lo confirma de que dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen sus pecados serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Tal como dice acá, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Sí se los dio, aquí se los está dando el poder para que puedan perdonar esos pecados. A quienes se los perdonen les quedarán perdonados y a los que se los retengan les quedarán retenidos. ¿A quién se les quedarán retenidos? A todos aquellos que no han creído y no han querido irse a confesar.
¿Dónde más sé yo que es ante un hombre y no es directamente con Dios? En el capítulo 5 de Santiago, en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 16, dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Entonces, que sí hay que reconocerlo y hay que hacerlo unos ante otros, porque debe ser ante un hombre, no es ante Dios directamente, de que yo voy y Dios me perdona los pecados y ya yo puedo. Ahora sí vamos a Hebreos 5:1, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, igual que por los del pueblo. Entonces, que no es que Jesús, yo voy ante Jesús y Él me perdona. No, tiene que ir ante un sacerdote, un sumo sacerdote, como dice aquí. Todos somos sacerdotes tomados entre los hombres. Nos representa en las cosas de Dios. Él nos representa, por eso nosotros vamos ante el sacerdote, porque Él va a representar a Dios. Recuerda que no iba solo, iba con el Espíritu Santo, pues le dijo: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Él ofrece sus dones y sacrificios por los pecados de todos, por los del mismo y los del pueblo. Entonces, todo tiene que ver. Nada más hay que saber interpretar las escrituras, hermanos, porque luego la podemos torcer para nuestra propia condenación, y eso es lo más triste. Ahora, vamos a ver quiénes confesaban sus pecados o quiénes confiesan sus pecados. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo de 18, dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Venían a confesarse. Entonces, venían a exponer, confesar todo lo que habían hecho. Entonces, todos los que habían aceptado la fe, los que no la han aceptado no se confiesan porque no la han aceptado, no creen. Entonces, los que han creído van y se confiesan. Entonces, vamos a pasar ahora a Romanos 5:16. Dice, ¿qué dice Romanos 5:16? Dice: no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Por eso dice expiación en el Antiguo Testamento. Dice, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados terminó en absolución. Por eso el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, y te hace una oración, ¿verdad? Dice, y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, a Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia. Este es un derroche de gracias, un regalo grandísimo que Dios nos da. Y el don de la justicia reinará en la vida. O sea, que la absolución de nuestros pecados es el derroche de la gracia de Dios para poder absolvernos de nuestros pecados. Es tanto la misericordia de Dios que aquí nos absuelve, hermanos. Ojalá pudieran comprender. Ahora nos vamos a ir a Primera de Juan 1:1 para terminar aquí en la primera carta de San Juan o de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, estamos en comunión unos con otros,
y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. Aquí dice, en el capítulo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Sí nos perdonará, pero a través de un ministro. Ya se los expliqué. No es que yo me voy y me confieso directamente con Él. No. Aunque dice Él, que es fiel, claro que Él me perdona. No es el sacerdote el que me perdona. Es Dios a través del sacerdote. Por eso le dijo allá en San Juan 21:15. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonan, les quedarán perdonados. El Espíritu Santo, Dios mismo es el que les perdona, no es el sacerdote, es Dios a través de ese sacerdote. Entonces, si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Ahora nos vamos a ir al capítulo 2, seguimos el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Dice, vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, este es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. ¿Cómo es que yo voy a guardar su palabra, hermanos? Creyendo en lo que Él dice. Si alguno dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si Él dice en San Juan 21:15, reciban al Espíritu Santo, y le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Si Él lo dijo, yo le creo. No me queda más que creerle. Porque si así alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice, en cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Ojalá, hermanos, puedan comprender y todos los que ya comprenden, bendito sea Dios, y lo sigan haciendo. Háganlo más continuamente y demos gracias a Dios por este derroche de gracia que ha dado en nosotros para poder ser salvos, hermanos, y poder llegar a su presencia limpios y sin mancha, porque es una forma de limpiar nuestra vida de la impureza que mancha nuestra alma para poder llegar, porque dice, sin la santidad nadie llegará a Dios. Tratar de buscar siempre estar limpios y sin mancha para poder presentarnos al Santo de los Santos el día que Él nos llame de esta vida a su presencia. Gracias, hermanos, hasta otro día y que tengan todos un excelente día. Bendiciones para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.